Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Pues se ha hecho un relajo virtual realmente, ¿no? Se ha hecho no sé cómo decirlo, una revolución en el internet por las imágenes que han salido de el regreso del cráneo de Santa Águeda al busto de Santa Águeda. Y entonces han ocurrido impresionantes videos por aquí y por acá. Me han bombardeado, padre, reacciona a esto, mire esto, padre, esto y esto y esto y esto. Creyentes, no creyentes, católicos, de toda índole. Me han enviado videos y no he tenido tiempo y ahora por fin puedo hacer algo. Entonces me he encontrado este video que me parece curioso porque él pide a los católicos que le respondan, ¿no? A ver cómo se entiende aquí, acá, acá. Y entonces dije, bueno, cuando sobre todo hay alguna petición de respuesta, pues aquí estamos para responder, ¿sí? Entonces vamos a ver el video. Esta persona me parece también muy respetuosa, como que hace preguntas sinceras desde su, digamos, distanciamiento de la fe católica, ¿no? Veamos, atención, atención, veamos. Vamos allí. Seguramente ustedes vieron esas imágenes y videos, ¿no? Ahí está, ¿no? El encargado colocando el cráneo en el busto. Ahí está pixelado justamente porque sí, YouTube sobre todo suele ser muy estricto cuando se muestra algún cadáver o algo parecido. Recuerdo que en mi video del Papa Francisco, hace 2 años, cuando yo fui a visitarlo, allí estaba su cuerpo y yo grabé un momento y entonces, ¡paj! YouTube me penalizó eso, ¿no? Y le da un beso. Ahí está cubierto y ahora viene la coronación del busto. Digamos que propiamente es la coronación del busto, no de un cráneo, ¿sí? Porque como es un símbolo de la victoria de Santa Águeda, justamente él va a decir una pequeña reseña y nos vamos a acoger a ella, está bien, ¿no? Y entonces, como fue mártir, es signo de su victoria, porque el Señor ha prometido que también nosotros reinaremos con Él en la gloria, ¿se entiende? Ok, todo esto aquí es simbólico, todo lo que tiene en la mano, por ejemplo, en la mano derecha, en la izquierda, y luego lo que durante siglos veremos que este busto fue construido en la Edad Media, por allá en el siglo XIV, y pues imagínense, 7 siglos, 6, 7 siglos, las personas en su piedad, en su devoción van poniéndole cositas, ¿no? Y ahí está con todo esto, ¿no? Evidentemente esto no es idolatría, aunque me estoy adelantando, discúlpenme, pero de paso lo digo, no es idolatría porque sería idolatría si considerásemos que Ágata es una diosa o algo parecido. Y tampoco, pero en absoluto es un acto de brujería o de esoterismo y cosas así, ¿no? Ya vamos a explicarlo más adelante según lo que dice este señor muchacho, ¿no? Claro, él se cuestiona, dice, ¿y por qué le ponen una corona? Todo es simbólico, ¿no? Todo es simbólico. El ser humano, y siguiendo la lógica de la encarnación, Cristo quiso tomar carne humana para que no solamente recibiésemos la palabra de manera auditiva, sino que la recibiésemos acogiéndola en su persona totalmente y de manera corporal y física. Se ha encarnado. Hay una lógica allí de cercanía que el ser humano necesita también de cosas tangibles, ya que no somos ángeles, ¿no? Y entonces también la misma piedad correspondiente a la antropología, pues manifiesta esta devoción, este amor hacia, en este caso, un santo, con estas expresiones simbólicas. Lo mismo que hacemos nosotros con nuestros familiares cuando están lejos, con una imagen, con una foto, damos un beso a la foto muchas veces, ¿no? Y eso no es cometer idolatría, sino más bien una forma de expresar esta cercanía, este afecto que uno tiene hacia las personas. Quizá alguno ha llorado delante de una pantalla,
viendo una película, sabiendo que eso ni siquiera es real, pero es un símbolo que expresa una realidad, ¿sí? Y por eso es que uno llora, le toca el corazón porque me ha tocado en mi realidad o lo que yo conozco. El ser humano necesita de estas expresiones simbólicas tangibles, visuales, ¿no? Y ahí está el símbolo de la victoria de Santa Ágata. Siempre critico este tipo de cosas, güey. Llega un chingo de gente aquí a decirme, estudia, ignorante, apréndete la diferencia entre adorar y venerar, y hay las reliquias y tan y un chingo de cosas. Y con todo el respeto, quiero preguntarle a los católicos. O sea, ¿les hace sentido este pedo? Es un cráneo dentro de una figura que probablemente muchos van a venerar. Yo sé que no todos, pero algunos lo hacen. El padre besa el cráneo, corona a la figurilla. Y perdónenme, güey, pero no me hace sentido por ningún... Perdónenme. Ahí sería interesante que diga por qué no le hace sentido. A ver, si es que uno conoce la tradición católica y no se queda solamente con quizá lo que uno ha visto por allí, ¿no? O sea, a ver, es la liturgia de la misa, por ejemplo. No sé, no conozco lo que él sabe de la Iglesia Católica, pero si uno ve en la tradición, pues la misma Iglesia, inclusive al respecto de las reliquias, permite besarlas. En la tradición hasta habían indulgencias por besar, ¿no? Y esto no es algo inventado actualmente en el 2026 o algo parecido, sino que tiene un arraigo tradicional muy antiguo. Ya veremos las primeras reliquias que se remontan al siglo II después de Cristo. Siglo II, ya de manera documentaria me estoy refiriendo, ¿no? Pero todos sabemos evidentemente que los restos de los mártires siempre habían sido pues acogidos por sus discípulos para luego darles el culto conveniente, que es un culto de dulía, lo que él llama veneración, ¿no? Tranquilamente. Y habían muchísimas formas de expresiones, de cariño, porque sabían que ya había nacido en el cielo. Entonces conservaban sus restos. ¿Por qué? ¿Por qué sus restos? Porque sabían que la promesa de la resurrección se iba a dar en el cuerpo. Y el Señor, en el último día, a nuestro cuerpo mortal lo resucitará para que el ser humano, en su unidad completa, total, cuerpo, alma, espíritu, ya resucitado, sea capaz de gozar de la resurrección, ¿no? Entonces, esto tiene todo un arraigo, ¿no? Pero claro, sería más interesante ¿por qué? Si solamente es una cuestión de impresión, ¿me impresiona esto? Bueno, las impresiones pasan, ¿no? Si te impresiona esto otro, las impresiones pasan. Por ejemplo, si yo voy a misa católica y me dicen, este es el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo. Me puede impresionar eso. Y eso les pasó a los primeros paganos romanos que escuchaban hablar de una tal celebración donde se comían a Cristo, se comían el cuerpo de Cristo. Y entonces lo acusaban a los cristianos de caníbales, ¿sí? Se impresionaron. ¿Qué es esto? Eso está mal, ¿no? Digamos, guardando las distancias, también se puede hoy en día impresionar uno de ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo es eso de que, imagínate, haz un poquito de conciencia, ¿cómo es eso de que un pan puesto en una custodia, lo voy a poner así solo visible exteriormente, hablando desde una postura fuera de la iglesia, digamos, fuera del conocimiento de la religión o del cristianismo, de la iglesia católica, ¿cómo es posible que un pan lo pongan dentro de algo de oro y comiencen a bendecir con un pan, ¿no? Eso, si yo vengo de un lugar que no es para nada cristiano, eso me impresiona y digo, eso no hace sentido para nada, eso no tiene sentido para nada. Pero claro, uno comienza a entender todo lo que significa para el cristianismo esto, para el catolicismo, y luego si estudia un poco más, se adentra en ello, entiendo, sí, entiendo, es que allí está realmente Dios. ¿Por qué? Por la transubstanciación. Y ya comienza pues toda esa explicación filosófico-teológica para comprender aquello, ¿no? Pero si es que uno no sabe realmente, o sea, él ha dicho, me van a acusar de que no sé, y aquí acá, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Sí tiene algo que ver. Y es con la impresión que uno puede tener de algo que desconoce, ¿sí? Si este hermano o cualquier persona fuese a algunas iglesias en Alemania, yo he oído, ¿no? Ustedes se quedarían impresionadísimos, es que es verdad. Aquí está el altar y alrededor hay cráneos, ni siquiera hay bustos. No hay bustos. Están los cráneos, ¿sí? Alrededor del presbiterio. Cráneos. Yo tengo por ahí algún video, no creo que voy a encontrarlo y no lo voy a poner aquí porque me llevaría mucho tiempo. Tengo un video celebrando una misa allí y están los cráneos a los lados, ¿sí? Alguien se podría asombrar o ver una imagen de Santa Mariana de Jesús
o creo que también Santa Rosa de Lima lo tiene, con un cráneo a su lado, porque antiguamente el cráneo también tenía su significado y se conservaba el cráneo, justamente como símbolo de no tener miedo a la muerte. Y esas personas que murieron han dado su vida por el Señor y aunque aquí para la tierra están muertos, realmente están vivos. Y por eso se elaboran luego los bustos para que no se vea tan fuerte, digamos, para que no impresione tanto. Pero el sentido está en que aquello que le pertenece al santo, aquello que está vinculado porque en la resurrección ese cuerpo será resucitado, actualmente el ser humano, la iglesia, y desde la tradición, vamos a verlo, siglo II, desde la tradición, pues se ha conservado el cuerpo como una forma de veneración al santo, al mártir, porque tenemos una materia tangible de esta realidad. ¿Sí? Esta persona realmente existió y murió por Cristo. Uf, qué fuerte, ¿no? Güey, pero este pedo ya parece santería, mi hermano, tal cual. O sea, Y no puede ser santería porque, claro, la santería tiene otras intenciones, otras formas de expresión también. El origen es otro, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo te digo, también utilizan agua bendita para hacer santería. También utilizan hostias consagradas para hacer brujería, por ejemplo, ¿no? Utilizan vino para hacer celebraciones de misas negras o satánicas. Entonces, ¿significa que es lo mismo? Bueno, puede parecer en algún punto. Utilizan vino, utilizan agua bendita, utilizan, yo qué sé, hostias, ¿no? En algún punto puede haber una coincidencia, pero no se puede determinar una coincidencia total solamente por elementos exteriores. E inclusive la forma exterior que hace la Iglesia Católica es pulcra, es solemne, es formal, tiene todo un sentido. Hay que ver las oraciones, siempre la Trinidad en el centro. Nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. En este caso, el Santo como ejemplo de fidelidad al Evangelio, a fidelidad a Cristo, y que podemos valernos de su intercesión. Pero por supuesto, porque han sido ejemplos, y bueno, es otro el caso, ahora no lo voy a mencionar más, pero se entiende que hay toda una estructura distinta y se utiliza esto con un fin de ejemplo, ¿sí? Para los cristianos y acrecentar entonces el amor por Dios. Si ella pudo hacerlo, y aquí tenemos un testimonio tangible, yo también quiero ser fiel al Señor hasta el final. No se está pidiendo al cráneo, ven cráneo, sobándole ahí, concédeme fortuna, concédeme el amor, el amarre con esta persona que no me quiere, pero ya ahora me va a comenzar a querer, y ni sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, no tienen nada, ya cuando uno ve de fondo la cuestión. Exteriormente, la santería utilizan a San Miguel Arcángel, a los santos. Lo tienen ahí a los santos y comienzan a orarles. Se puede comparar eso con una misa votiva a San Bernardo, por ejemplo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿sí? Entonces ahí también hacer... Él dice que le van a acusar de ignorante o que no sabe. Pero yo sí diría, hay que hacer no solamente distinciones exteriores, sino más profundas, ¿sí? Mucho más profundas. E insisto, una impresión del momento, pues a todos. Vayan a celebrar la misa, católicos, vayan a celebrar la misa en esta iglesia donde yo estaba y se van a quedar, uy, realmente, ¿no? Realmente. Pero es cuestión de entender, comprender. Uno se impresiona por lo que no conoce, ¿no? Muchas veces. se los vuelvo a preguntar, están venerando una figura que trae un cráneo adentro, que están coronando Sí, eso es muy antiguo de la iglesia, ¿sí? a la figura. Es muy complicado de entender, güey. Les pido de todo corazón que me ayuden a entender si les hace sentido. Me puse a investigar porque no sabía qué era, pero bueno, fue Santa Ágata. Ágata nació en Catania, Sicilia, probablemente. Mira, es muy parecido, hermano, es muy parecido a un familiar que tú hayas querido mucho, que ha muerto y que está en el cementerio. Y le vas a visitar y creo que esto no te va a impresionar. Digamos que tú no lo haces, lo hace otra persona y lo va a visitar. ¿Tú vas a cuestionar eso? Yo creería que no, porque es algo que ya se nos hace habitual, familiar, ¿no? No nos impresiona. Pero imagínate que hay otra cultura, aunque todas las culturas tienen esto, ¿no? Pero digamos que hay otra cultura que no sabe nada de esto, que para ellos la gente muere y se olvidan absolutamente del muerto. Digamos que hay esto, ¿no? Es una hipótesis.
Y entonces ocurre que vienen y nos ven a nosotros yendo al cementerio y con una lápida del nombre de la persona y así, así. Y dice, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué están haciendo, no? Si ya se murió, ¿qué están haciendo? Ah, otra vez, cuestión de impresión. Hay que conocer un poco, ¿no? Lo mismo, en cuanto a los santos, no solamente son hermanos que han muerto, sino que por su capacidad de fidelidad al Evangelio de manera tan heroica, en tantas virtudes, no solamente los visitamos, sino que además les rendimos un homenaje especial por su testimonio de amor a Dios. ¿Se entiende? Quizá ahí se pueden ir conectando más familiaridades para comprender por qué en la Iglesia Católica desde el principio se tenía esta veneración a los mártires. Es más, el Antiguo Testamento ya habla, los huesos de Eliseo podían pues también efectuar, en este caso no por ellos mismos evidentemente, sino que Dios actuando a través de un signo, a través de algo material, la resurrección de un muerto, ¿no? Sí, creo que eso los cristianos lo saben, pero más sobre todo para esa persona, para que entienda, quería presentar esas conexiones más cercanas, ¿no? Probablemente a comienzos del siglo III, era una joven cristiana de familia acomodada que decidió consagrarse. El emperador Decio habría arrestado por negarse a renunciar a su fe. Y la parte más famosa de toda la historia es la tortura. Las fuentes tradicionales cuentan que el gobernador intentó obligarla a renunciar a su virginidad y a su fe, y al negarse fue sometida a torturas, entre ellas la mutilación de su seno. Por eso se convirtió en la patrona de todo esto de acá. Murió alrededor del año 251 después de Cristo, y pues a partir de ese momento que fue enterrado su cuerpo, empezó a ser venerado como reliquia. Dicen que varias partes del cuerpo fueron separadas y distribuidas. Según la tradición, durante Eso es muy típico que a los santos y a los mártires por las reliquias pues las direccionan a diferentes lugares. Según la tradición, durante una erupción del Etna en el 252 después de Cristo, un año después de su muerte, los habitantes utilizaron el velo de Santa Ágata frente a la lava y aparentemente la lava se detuvo. Desde entonces quedó asociada con la protección de la ciudad frente al volcán. Yo sé que me van a decir que la iglesia no prohíbe las reliquias, no prohíbe venerar esto. Incluso me van a decir que no va a prohibir que el padre haya besado el cráneo. Es que es veneración al santo al que pertenece. Incluso me van a decir que coronarla es parte de esa veneración. Pero vuelvo y lo repito, ¿les hace sentido? Pero ¿por qué no hace sentido? O sea, ahí sí hubiera sido bien chévere. Que explique, que exteriorice en qué punto no hace sentido. Porque solamente dice no hace sentido. Pero ¿qué no hace sentido? ¿No? ¿Qué específicamente? Colocar un cráneo dentro de un busto es solamente, el busto sirve de relicario, ¿no? ¿Qué es un relicario? Es algo que contiene, ¿sí? Vamos a poner esto, ¿no? El relicario es sencillamente algo que contiene las reliquias, en este caso del mártir, para que se protejan, nada más, ¿sí? Puede ser algo cuadrado, algo redondo, en este caso es la imagen, una figura de la santa, y entonces se pone adentro para conservar. Justamente el cráneo fue sacado para darle un mantenimiento, vamos a decir así, ¿no? Para que se mantenga bien y todo, listo, está ya reacondicionado, vamos a introducirlo otra vez y ahí se queda. Como tantísimas reliquias, yo tengo reliquias también aquí, ¿sí? Son más pequeñitas, unas reliquias así pequeñas, pero tengo y está en el relicario. Entiéndase que el busto sirve de relicario. Me sorprende un poquito, ¿no? Y entiendo, porque esto impresiona. Pero si es que uno ve las reliquias, si uno sabe un poquito de la Iglesia Católica, ve las reliquias que han existido en toda la historia del cristianismo, toda la historia de la Iglesia Católica, hay reliquias por todos lados, pero por todos lados, ¿sí? Y está la reliquia y, claro, no impresiona tanto porque es pequeñito, ¿no? Y ahí está el relicario que se ve así dorado, bonito y todo, y uno dice, ah, qué bonito, porque ve el relicario. Pero claro, aquí impresiona solamente porque se ve la calavera, ¿no? Pero no nos dejemos impresionar, más bien vayamos un poquito más allá y, digamos, racionalicémoslo, ¿sí? Entonces, a ver, ok, si se entiende que hay lo que he dicho anteriormente, no voy a repetirlo, ¿no? Hay toda una conexión y un sentido totalmente humano y espiritual que no va en contra de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque ya les voy a mostrar, y en contra tampoco de la tradición de la Iglesia, ¿no? Los primeros cristianos. Cuando estuve investigando sobre la santería y las prácticas que hacían, por ejemplo, en Venezuela con Hugo Chávez y todo eso, siempre hablaban de huesos, huesos, huesos. Pero hablar de huesos, es que, mira hermano, ahí te estás solamente centrando en la materialidad exterior.
Insisto, se puede utilizar agua bendita, se puede utilizar hostia, se puede utilizar vino, se puede utilizar santos, ¿no? Figuras de santos en la santería, en la ni sé qué cosa, y eso no hace que las dos cosas sean ni siquiera parecidas en el sentido ya formal, en el sentido real. No nos preguntemos solamente por cosas exteriores, ni siquiera por la exterioridad, porque la forma como utilizan ellos es una cosa bien oscura, bien extraña, ¿no? Extraña, creo que dije extraña. Eso sí, güey. ¿Cómo podríamos criticar la santería y esto si al mismo tiempo se hace acá? O sea, a mí no me hace sentido. Es que no se hace lo mismo, ¿no? Claro, ahí yo veo que quizá el muchacho hizo un video un poquito apresurado, no lo sé. Me parece. Sus preguntas pienso que son apresuradas, ¿no? O sea, no digo que tengan mala intención o algo así, para nada, pero para nada. Muy bien, me parece muy bien que exprese lo que tiene adentro como interrogantes, pero me parece que fueron preguntas demasiado apresuradas, porque si él profundiza un poquito más, se va a dar cuenta no tanto del utilizan huesos, acá también huesos, es lo mismo. No, es que no puede ser, no puede ser. Utilizan vino, acá también vino, es lo mismo. No es lo mismo. Acá es un culto satánico, acá es la celebración de la Santísima Eucaristía. Son dos cosas totalmente distintas. Y por este tipo de cosas, les soy bien honesto, a veces me es bien complicado aceptar alguna iglesia. No me resuena, no entiendo. Todo esto podrías estar dedicándoselo al único y al verdadero, a nuestro Padre. Línea directa con él. Puedes buscar que alguien interceda. Bueno, pero ahí lo está diciendo, creo. Perfecto. Pero de eso a esto, hermano. Pero bueno, pregunta genuina nuevamente a todos los católicos. ¿Les hace sentido? ¿Sí o no? Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Esto es solamente mi opinión. Aquí lo importante es qué opina el público. Puro Levi, puro Lembón. ¿Qué sigue? Si ya están haciendo eso, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Bueno, es que es algo muy tradicional, ¿no? Es algo muy tradicional y antiguo. Sí, es solamente conocer un poquito también de la historia. Vamos a ver rápidamente algunos detalles para complementar lo que se ha dicho aquí. Atención. El cráneo. La historia tradicional de estas reliquias dice que fueron llevadas desde Sicilia a Constantinopla en el siglo XI y regresaron a Catania en el 1126. Aquí sí tenemos una fuente medieval específica, la carta del obispo Mauricio de Catania acerca de la traslación de las reliquias de Santa Ágata. Este documento es conocido también por historiadores modernos, porque eso se estudia, no es una cuestión allí inventada recientemente, que han estudiado académicamente el culto de Santa Ágata durante la época normanda. Siglos después, en 1376, el orfebre Giovanni di Bartolo realizó el extraordinario busto relicario, eso que hemos visto, ese relicario en forma de busto, que vemos actualmente, siglo XIV. En su interior quedó custodiada la reliquia del cráneo, y esto es lo que ha llegado hasta nuestros días. Ahora bien, ¿esto es un invento de la Iglesia actualmente y algo parecido? Para nada. Hacia el siglo II, tenemos uno de los documentos más antiguos del cristianismo después del Nuevo Testamento, que se llama el Martirio de San Policarpo. Policarpo había sido obispo de Esmirna y murió mártir. ¿Qué hicieron los cristianos con sus restos? Siglo II. ¿Qué hicieron los cristianos con sus restos? Los recogieron. Conservaron sus huesos cuidadosamente. Los depositaron en un lugar adecuado. Se reunían allí para celebrar el aniversario de su martirio. Y el mismo documentación, algo histórico, precisamente porque algunos podían acusarlo de estar adorando al mártir, el mismo documento explica que los cristianos adoran a Cristo y llaman a los mártires como discípulos e imitadores del Señor. Repito, estamos hablando del siglo II. Por tanto, afirmar que la veneración de restos de mártires es una invención medieval o contemporánea nuestra, esto es históricamente falso y quizá conocerlo nos ayuda a entender mejor por qué ha llegado así 18, 19 siglos después. Y todavía es más curioso, hacia el año 400 aparece un personaje llamado Vigilancio, criticando estas mismas prácticas. Digamos que ahora el nuevo Vigilancio son todas esas personas que critican y que salen ahí a decir, ve, esto es ridículo, parece santería o cosas así, ¿no? Ridiculizaba a los cristianos porque conservaban restos de mártires. El chico de este video lo ha hecho muy respetuosamente, aunque utiliza, digamos, palabras
jerga muy juvenil, ¿no? Y hay algunas expresiones que a alguno quizá no le agrada. Sin embargo, la intención que yo veo es buena. Apresurada, pero yo veo que muy bien. No ha ridiculizado a nadie, según recuerdo en el video, no pasa nada. Pero en cambio, este Vigilancio, y hay otros videos que sí andan por ahí ridiculizando, ridiculizaba a los cristianos porque conservaban restos de mártires, los colocaban en recipientes preciosos, ahí está el busto, y los besaban. ¿Les suena algo familiar esto? ¿A lo que ha ocurrido recientemente? San Jerónimo respondió a este contexto de Vigilancio, diciendo básicamente: nosotros no adoramos a los mártires, honramos a los mártires para honrar al Señor de quien fueron mártires. La polémica actual ya fue respondida hace siglos, y no 2, 3. Ya Jerónimo, estamos hablando de 16 siglos antes nuestros, ¿no? De nosotros. Pero algunos dirán, muy bien, eso demuestra que los primeros cristianos lo hacían. ¿Dónde aparece algo semejante en la Biblia? Aquí ya va una cuestión mucho más para los hermanos protestantes. La Biblia contiene algo muy preciso, muy interesante. Atención. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Muere el profeta Eliseo y es sepultado. Tiempo después, unos hombres están enterrando a otro muerto. Aparecen enemigos. Arrojan rápidamente el cadáver dentro del sepulcro de Eliseo. El muerto toca los huesos del profeta. ¿Y qué ocurre? El muerto vuelve a la vida. ¿Significa eso que los huesos de Eliseo eran amuleto mágico? No, por supuesto que no. ¿Cuál es la interpretación que da un cristiano? Que Dios puede actuar incluso por medio de realidades materiales relacionadas a sus servidores. En este caso, Eliseo. Y tenemos también el caso ahora de esta mártir, Ágata. Y si vamos al capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, ya de nuestra era cristiana, se nos dice que el Señor realizaba prodigios extraordinarios, milagros, ¿a través de quién? De San Pablo, hasta el punto de que llevaban a los enfermos paños y delantales que habían estado en contacto con su cuerpo y algunos eran curados. Materialidad, algo físico. Ahora, el señor, el chico que hacía el video, si supiese quizá un poco más sobre esto, diría, a ver, ahí también hay puntos de conexión, de lógica. A ver, ahí hay sentido, Es verdad, utilizaban ciertos elementos que inclusive entraban en contacto solamente con el santo y el Señor a través de eso realizaba curaciones. Ok, interesante. Pero ¿quién realizaba esto? Dios. No el paño, en el caso de San Pablo. Ni siquiera Pablo, como sujeto independiente de Dios. ¿Quién realizaba esto? Dios. Eso es exactamente lo que la Iglesia quiere preservar cuando habla correctamente de reliquias. Una reliquia no es un amuleto, no tiene energía mágica, no obliga a Dios a hacer milagros, que es lo que en cambio, o la forma como se utiliza muchas veces en la santería y en todas esas cuestiones de brujería. Y aquí, queridos hermanos, encontramos una dimensión profundamente cristiana que lamentablemente nuestra cultura ha ido perdiendo. Si ya con nuestros propios familiares muchas veces ya desistimos de enterrarlos. ¿Han visto esos videos de TikTok donde se ponen a bailar delante del difunto? Es una cuestión bien extraña. Con la caja del muerto, a la caja del muerto les hacen movimientos hasta sensuales y eróticos, ¿no? Una cuestión pero bueno. Para el cristianismo el cuerpo humano importa. San Pablo dice que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. El cristianismo cree en la resurrección de la carne. Por eso cuando un cristiano contempla el cráneo de un mártir, no contempla simplemente un objeto, algunos dirán macabro. Contempla los restos de alguien que entregó su cuerpo por Cristo y cuyo destino último, según nuestra fe, no es permanecer convertido para siempre en un hueso. Ni siquiera está ahí él formalmente, ontológicamente hablando, sino participar de la resurrección como su llamada última y actualmente gozando ya del cielo con el Señor. El culto de las reliquias, correctamente entendido, no es un culto a la muerte, pero para nada. Es una afirmación radical de que la muerte no vence definitivamente al cuerpo cristiano, es más bien una apologética en contra de ese culto a la muerte que se suele dar en diferentes lugares, ¿no? Porque se habla aquí de la vida. Un mártir nos dice, el cielo existe, ¿sí? Nos dice, he nacido en el cielo. Y es una invitación para todos.
¿Y por qué el señor que sale allí besa el cráneo? ¿Por qué lo hace? Le respondo con algo muy preciso. El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, lo conocen, es un documento de la Santa Sede, se llama Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Al hablar de las reliquias de los santos, menciona entre las formas tradicionales de veneración precisamente el beso de las reliquias, junto a las procesiones, las luces y las flores. Y añade que todo debe realizarse con gran dignidad y auténtica, insisto, auténtica fe. Aquí, cuando esa persona besa la reliquia, no se está expresando algo blasfemo o algo parecido, no, sencillamente es una forma de expresión humana y devocional del afecto que se tiene en este caso por Santa Ágata. Como había mencionado antes, cuando alguien besa la foto de su mamá, ¿no? O un crucifijo, no pasa nada. Más bien, conozcamos más a fondo las situaciones eclesiásticas en este caso y no nos dejemos llevar quizá por una primera impresión, sino que más bien al profundizarlo comprenderemos también toda la riqueza tradicional, histórica, teológica, litúrgica, devocional que hay detrás de ciertas expresiones. La iglesia no nació el día de ayer, ¿no? Bien, queridos hermanos, permítanme ahora sencillamente darles la bendición. Me he valido de este video para, digamos, responder al público en general, pero también al chico que estaba allí pidiendo alguna respuesta. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Santa Ágata, ruega por nosotros. Hasta pronto.